8 de la mañana, 48 minutos. A esta hora lo vamos a saludar al doctor Gonzalo Vera Bello, que es el jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza, para saber en qué escenario está hoy justamente la provincia con los contagios que se han registrado en agosto y en lo que va de septiembre. Ya hemos superado los 15.000, un número, la verdad, bastante importante. ¿Cómo le va, doctor Gonzalo? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. ¿Cómo está, Hugo? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos y por darnos la posibilidad de escucharlo. Bueno, ¿en qué escenario está hoy la provincia en medio de esta pandemia? Bueno, Mendoza no escapa al contexto general de una pandemia, ¿no? Estamos en un ascenso marcado sobre todo en el mes de septiembre, pero esto no quiere decir que es ni el pico ni mucho menos. Esto es un ascenso, hay una gran cantidad de transmisibilidad que es la que hay que ir frenando de alguna manera con la medida que se están tomando. El otro día, doctor, hablábamos con uno de los asesores del presidente, el doctor Cámara, y decía que Mendoza necesitaría volver hacia atrás, a fase uno, por una cuestión de frenar la velocidad de la propagación del virus para evitar así o descomprimir el sistema de salud. ¿Usted considera que esto tiene que ser así? A ver, cuando se toman medidas de ese tipo, hay que ver todo el sistema desde el punto de vista macro. Eh, a ver, gráficamente sería como ver toda la torta completa, ¿sí? Si miramos solamente una porción de esa torta, nos vamos a quedar con una visión un tanto sesgada. Entonces hay que mirar toda la torta para ver lo social, lo económico, el impacto que tienen las medidas que se van tomando. Eso es las decisiones que en definitiva tiene que tomar el señor gobernador conjunto con sus ministros, ¿no? ¿Cuándo se considera que es el pico del virus? ¿Qué se toma en cuenta para decir estamos en el pico de la pandemia? A ver, toda pandemia empieza con un número. Primero partimos de que todos somos susceptibles, porque nadie ha padecido la enfermedad, ¿sí? A medida que va transcurriendo el evento, muchas personas ya se empiezan o a recuperar o, en el peor de los casos, y siempre en menor cantidad, los fallecidos. Pero hay una gran cantidad de gente que se va recuperando. Entonces, en la medida que empiecen a aumentar los casos infectados y empiecen a disminuir los casos susceptibles, ahí tiende a mesetarse la curva y el pico que se va generando. ¿Cuándo se registran los aumentos de casos? ¿Por qué se provocan? ¿En qué momento? Bueno, principalmente esta enfermedad, como todas las enfermedades de tipo respiratoria, se transmiten por la cercanía, por el estornudo, por la tos, por el hablar, este, por el contacto, por elementos que están contaminados con el virus y no lavarse las manos, no oxigenar adecuadamente las habitaciones, las aulas, las oficinas. Esos son los momentos, sobre todo en la época de invierno, donde más cerrados se tienen los ambientes. Ya en la época de primavera se airea un poco más esos lugares, entonces las posibilidades son menores. Pero hay que tener otra estrategia para este tipo de virus. Por ejemplo, una de ellas fue el cortar el, todo lo que es el cursado de primaria, de secundaria, porque ahí es donde existe una gran transmisibilidad de la enfermedad. Una persona que es diagnosticada con coronavirus, ¿en qué momento contagia? Contagia, a ver, 48 horas antes del inicio de los síntomas y puede hacerlo hasta 14 días después, ¿sí? Sí. Por eso es que las normativas dicen, cuando encontramos a alguien positivo, a ver, en un medio laboral, alguien que le dio positivo, hay que buscar la fecha de inicio de síntomas. Fue hoy, 17 de septiembre. Entonces nos remontamos 48 horas previas. O sea que tenemos que ver las personas que estuvo el día 16 y el día 15. Todos ellos se comportan como contactos estrechos. En esa situación esas personas tienen que ser aisladas
y seguidas durante 14 días, porque en esos 14 días pueden desarrollar la enfermedad. ¿Y por qué el nuevo protocolo indica que a los 10 días ya la persona podría recibir el alta médica? Que antes eran 14 días y ahora el ministerio ha dispuesto 10 días. Porque quiere decir que ese paciente ya padeció la enfermedad, ¿sí? Acá pareciera que un doble mensaje, ¿no? El paciente que es confirmado se da de alta a los 10 días, y el paciente contacto estrecho que no tiene síntomas tiene que estar 14 días. Pero la idea es que este paciente que es confirmado, ya padeció la enfermedad. Su carga viral es muy baja y las posibilidades de transmisión son sumamente bajas. En cambio, los contactos estrechos que no han desarrollado la enfermedad tienen hasta 14 días para iniciar los síntomas. De hecho, puede ser que el día 13 empiecen con tos, con dolor de garganta, con febrícula, con fiebre, con pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿sí? ¿Se han ido conociendo nuevos síntomas que presenta la enfermedad? Hay síntomas que antes no estaban tomados en cuenta. De ellos te aparecen los digestivos, la diarrea, aparecen los en la piel, un exantema o unas manchas en la piel, aparecen las mialgias o los dolores musculares, aparecen un cuadro del tipo sistémicos, que son fenómenos inflamatorios generalizados, ¿sí? Después, bueno, en el transcurso también del conocimiento de la historia de esta enfermedad, apareció también la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, que ya en la actualidad son como marcadoras. No es la única causa, pero es como ya del paciente que tiene este contexto epidemiológico, pérdida del olfato, pérdida del gusto, es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo creen ustedes que vamos a estar en el pico de la enfermedad en Mendoza? Bueno, de acuerdo, usted recuerde que todo lo que nosotros aplicamos son cálculos que son probabilidades, no es nada exacto, Sí. pero de acuerdo al periodo de duplicación de casos que tenemos, al periodo de transmisión del virus, presumimos que va a ser a fines de octubre, noviembre, principio de noviembre. Pero son estimaciones matemáticas, esto no guarda relación con muchas variables que pueden ser cambiantes, y esto puede adelantarlo, puede atrasarlo. Hay quienes dicen que estamos cursando ya el pico, otros dicen que no, que el pico va a venir en enero. Bueno, estamos en el punto medio nosotros, de acuerdo a nuestro análisis, ¿no? ¿Y qué pasa cuando existe un rebrote como está ocurriendo en Europa? ¿Se vuelve a tratar la enfermedad? A ver, cuando existe el rebrote significa que no todos los pacientes en primera instancia se infectaron, ¿sí? Sí. O sea, si usted, Mendoza tiene 1.880.000 habitantes, en la primera oleada se infecta un porcentaje determinado, ¿sí? Se llega a cierta meseta, disminuye los susceptibles, se recuperan, se llega al pico y se empieza a mesetar. Pero posteriormente se empiezan a liberar las fases, ya le dan más permisivo el Estado, tiene más actividades sociales. En ese momento, aquellas personas que no fueron susceptibles en el primer momento, es decir, no padecieron la enfermedad, pueden encontrar la infección y padecerla. Siempre el segundo punto, el segundo pico, siempre de menor magnitud y de menor duración también, porque son menos los susceptibles. Doctor, y cuando da a conocer el ministerio los números de contagiados, si hoy se hisopa una persona y da positivo, inmediatamente quienes han tenido contacto estrecho con esa persona se los considera también positivos. ¿Cuáles son los números reales entonces? No. Los pacientes que son confirmados Sí, son pacientes que son sintomáticos, ¿sí? sí. Los contactos estrechos puede que desarrollen síntomas o no. Si desarrollan síntomas se conforman como, y si tienen 2 o más de los síntomas
se considera que son positivos, pero por nexo clínico epidemiológico. Si no desarrollan síntomas, son simplemente contactos estrechos, que hay que seguirlo durante 14 días. Pero el que hace síntomas, 2 o más síntomas, es aquella persona que se considera confirmado por nexo clínico epidemiológico y no requiere de hisopado. ¿Puede que hoy sean mucho más de 16.000 los contagiados en la provincia, de los números oficiales que se publican? Lo que pasa es que el 16.000 que se habla son los casos confirmados que toma tanto de los organismos oficiales como de los privados, pero no. Imagínense que hay personas que tienen cuadros asintomáticos, cuadros que son oligosintomáticos, es decir, pocos síntomas, y por ahí no hacen la consulta. Además, justamente esta época, septiembre, es la época de las alergias. O sea que muchos cuadros, muchos síntomas que se le atribuyen al coronavirus se mezclan con lo alérgico. Entonces por ahí también, el valor real de lo que está sucediendo no es el 100%, ¿sí? ¿Tiene mayor mortalidad el coronavirus que la gripe? Miren, si uno compara la gripe con el coronavirus, a ver, tiene dos diferencias importantes. La gripe afecta a los dos extremos de la vida y entre medio justamente a las personas que tienen enfermedades de base. El coronavirus tiene cierta predilección por la gente mayor, ¿sí? Mayores de 65. Por ahí va a ver que también hay niños, hay jóvenes, hay adultos jóvenes que también padecen la enfermedad y que fallecen por él. Pero en general, la mortalidad se da principalmente en los mayores de 65 años, ¿sí? Esa sería ya una diferencia marcada, que actúa sobre ciertos grupos etarios, y que la gripe no. Los dos grupos, los dos extremos de la vida son los que padecen la enfermedad. Y con respecto a la mortalidad, se ha visto que la mortalidad es alta en estos grupos etarios mayores de 65 años, si lo comparamos, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Para ir finalizando, y le agradecemos su atención, ¿qué medidas entonces habría que tomar para frenar la propagación del virus en este momento donde se están registrando la mayor cantidad de casos? Y bueno, hay 4 pilares en la prevención de esto. Uno es respetar la salida por documento, porque ahí disminuye aglomeraciones de gente. Yo creo que una de las más importantes. Segundo, el uso del cubreboca, cubre nariz. El tercero es la higiene permanente de las manos cuando se llega a la casa, cambiarse de ropa. La cuarta, bueno, es todas las medidas de esa higiene respiratoria, toser en el pliegue del codo. Y el último, que es muy importante, es la aireación y la oxigenación de los medios ambientes para que el efecto del aire, el efecto mecánico, hace un efecto de arrastre de todo lo que son los microorganismos. Hay una gran expectativa con la vacuna cuando llegue, pero no le va a llegar a toda la población. Es decir, que vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo. Yo creo que sí, pero de todas maneras, cuando se toman estas medidas desde el punto de vista de salud pública, uno tiene que apelar a proteger a los grupos más vulnerables. En este caso, hay que proteger a la gente mayor de 65 años, que creo que debe ser el primer grupo. Segundo, tiene que ser el personal que atiende a esas personas, justamente el personal médico. Tercero, las personas de seguridad, y de ahí las que tienen comorbilidades. Son los grupos prioritarios de vacunación, ¿sí? Y después, bueno, se hará en forma sistémica para todos los grupos de edad etarios. Doctor, y que la curva se aplane, ¿significa que estamos haciendo bien las cosas o que aún hay gente vulnerable y no se enferma porque toma las medidas de prevención? A ver, las dos son respuestas correctas, pero si se aplana la curva es porque, una,
se aplana empiezan a disminuir los susceptibles, los que son vulnerables, o sea, hay más recuperados que la gente infectada, y la otra puede ser también como consecuencia de las medidas que se adopten. Si las medidas son drásticas, el no movimiento de gente, esto también repercute en aplanamiento de la curva. Ahora, llegar a ese equilibrio es el gran desafío, ¿no? ¿Y se hacen los hisopados o los test correspondientes para conocer los números reales de la provincia, o hay tal vez menos casos porque no se hacen hisopados? Y se hacen tantas pruebas como las que se pueden hacer. Se han abierto numerosos lugares de procesamiento, de toma de muestras. Hay centros de salud que son exclusivamente respiratorios, hay hospitales. O sea, esto se ha ido agrandando, y a la medida que se va agrandando, se van hisopando cada vez más. Acuérdense que también, aparte del medio hospitalario, la unidad de centinela, los centros de salud, también se hacen operativos barriales en zonas que son vulnerables, los geriátricos, los centros de diálisis, los institutos de discapacidad, las penitenciarías, todos esos son lugares donde se hace una serie también de testeos que también van en este grupo que se está realizando en estos momentos. Doctor, ha sido un gusto, gracias por su tiempo, que la pase bien y tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buen Hasta día. luego, buen día. El doctor Gonzalo Vera Bello, que es el jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza. 9 de la mañana, 5 minutos.